Las infecciones cervicales profundas se catalogan en todos este tipo de adenopatías abscesificadas, abscesos periamigdalinos, parafaringios, retrofaringios de la glándula paratiroides y submaxilares. Dentro de estos, la siguiente por favor. El periamigdalino, los parafaringios y retrofaringios son colecciones de pus en un posible espacio delimitado por fascia, que en el cuello, como son muy limitados, es la gravedad que nos da, son áreas menos resistentes a la diseminación de la infección y el más frecuente de este tipo es de los periamigdalinos. Son poco frecuentes en pediatría, sin embargo hay muchas series que describen un aumento de la incidencia en específico de los periamigdalinos. Hay destrucción y disfunción de las estructuras contiguas que representan las complicaciones mayores, obstrucción de la vía aérea, compresión de las estructuras vasculares, que serían las principales, que las vamos a mencionar al final. Siguiente. Entonces, en este caso, consideramos de que la vía más probable fue una adenopatía que se evolucionó a absceso por la localización que tiene, unas definiciones a grandes rasgos, las linfadenopatías, pues es un nódulo linfático aumentado de tamaño, el término engloba tanto que estén inflamados como no inflamados. Las linfadenopatías en cuello requieren mucho estudio cuando ameritan la evolución, pero lo vamos a orientar hacia un cuadro agudo, que es lo que se presentó en este caso. Y linfadenitis aumentados de tamaño, calor, dolorosos, rubor, que son datos de inflamación que ya todos conocemos, pero en la bibliografía a veces los vemos que se usan de manera intercambiable, pero linfadenitis, inflamación. Se clasifican según el tiempo en linfadenopatías o linfadenitis agudos y crónicos, y cuando ya hablamos de un cuadro generalizado es cuando hay un aumento del tamaño de dos o más grupos de regiones no contiguas, por ejemplo, cervicales y axilares. En la gráfica podemos ver los diferentes grupos ganglionares que encontramos a nivel del cuello y llama la atención pues que abajo del esternocleidomastoideo tenemos una cadena cervical profunda que sería una de las que nos puede dar las mayores complicaciones al estar infectadas porque no es tan evidente el cuadro de manera inicial. Siguiente. Es muy importante, como ya se mencionó, hacer una descripción, lo que dicen los doctores es muy importante, el cuello, examinarlo, describirlo. Las adenopatías se describen y el tamaño se mide en 2 dimensiones, así como se describió en la historia clínica, 5 por 3 centímetros. El crecimiento rápido es sugestivo de infecciones bacterianas o tumores que en pediatría son poco frecuentes. Esto ya va más dirigido a los adolescentes y edad adultos jóvenes, y hay que describir la consistencia. Las adenopatías blandas y móviles sugieren un origen infeccioso o inflamatorio. Si hay fluctuación indica absceso, la consistencia pétrea se relaciona más con procesos oncológicos. El dolor, si se produce por un crecimiento rápido, suele presentarse en procesos inflamatorios o supurativos, aunque también puede haber en neoplásicos. Esos son datos que son muy importantes que tenemos que describir en nuestra historia clínica y tenemos que buscar intencionadamente cuando nos encontramos ante una linfadenitis. Siguiente. Los antecedentes de infecciones previas, como un cuadro respiratorio previo es muy importante, o cuadros infecciosos, contactos recientes en el ámbito familiar, y el tiempo de evolución. No hay un consenso en la literatura, pero de manera el mayor consenso que encontramos en la revisión, si se comienza a resolver antes de las 2 semanas, usualmente hablamos de un cuadro agudo que puede durar hasta 3, 4 semanas, subagudo de 4 a 6 semanas, y crónica ya una evolución mayor de 6 a 8 semanas. Siguiente. Los agentes etiológicos son muchos, pero en este caso nos vamos a ver al primer cuadro. Cuando tenemos una presentación bilaterales agudas, pensamos en cuadros virales, por ejemplo, infecciones por rinovirus, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes simple, adenovirus, enterovirus. ¿Qué tienen en común? Todos nos dan un cuadro faríngeo, respiratorio de vía aérea superior, que nos va a dar linfadenopatías bilaterales que son de evolución aguda. Las que son unilaterales agudas, que por ejemplo sería la presentación de este paciente, bacterianas, las bacterias piógenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus piógenes y bacterias anaerobias, pero las bacterias anaerobias se consideran en los pacientes que ya tienen dentición y que tienen una enfermedad periodontal, que ya sería en pacientes mayores.
Las subagudas o crónicas bilaterales, podemos tener cuadros de virus de Epstein-Barr y citomegalovirus que evolucionan a esta evolución, usualmente son bilaterales, y cuando son crónicas unilaterales, hablamos ya de micobacterias no tuberculosas o de infección por Bartonella henselae, que es la que nos produce la enfermedad por arañazo de gato. Pero en este caso nos quedamos con unilaterales agudas. Siguiente. Haciendo la correlación por edad del paciente, vemos que el estreptococo del grupo A ya nos aparece de forma más tardía, después del año de edad, más frecuente en los 5 a los 18 años. Staphylococcus aureus llama la atención, está presente en todas las edades, es el agente principal y es el agente que siempre se le debe brindar cobertura antibiótica en cualquier edad, desde la edad neonatal hasta los niños mayores. Pero vemos cómo en los niños mayores de 2 meses es el agente principal. Luego en niños de 1 a 4 años aparecen las micobacterias no tuberculosas, pero vamos a tener un cuadro clínico menos agudo, menos insidioso. Y las bacterias anaerobias ya tenemos en los pacientes mayores de 5 a 18 años que son más frecuentes porque ya tenemos problemas periodontales. En los pacientes, por ejemplo, de 2 meses a 1 año son causa rara o nunca los presentan. Siguiente. La fisiopatología no está del todo esclarecida, pero podemos tener, por ejemplo, cuando hay un virus, una respuesta local de los virus invadiendo la orofaringe, el tracto respiratorio, por ejemplo, adenovirus, virus Coxsackie, y una respuesta generalizada retículo endotelial por una infección sistémica, virus de Epstein-Barr, CMV, herpes humano tipo 6 o VIH. Y posterior a esto puede haber una sobreinfección bacteriana porque hay una migración leucocitaria, los linfonodos reciben el drenaje linfático y podemos tener una infección sobreagregada. Y las bacterias, por ejemplo, los estreptococos del grupo A o Piógenes y el Staphylococcus aureus, es atribuido a una invasión de los linfáticos, ya sea por la orofaringe, en el caso del Streptococcus Piógenes, o por las narinas anteriores, por el Staphylococcus aureus, donde sabemos de que este coloniza desde tempranas edades, desde la edad neonatal, lo podemos encontrar colonizando si los padres son portadores o si están expuestos a ambientes hospitalarios. Y esto es algo que mencionábamos, la virulencia de la cepa va a determinar mucho, por ejemplo, si es un productor de toxinas, si es un Staphylococcus aureus que es productor de leucocina de Phantom Valentine, de muchos factores de virulencia que posee, así son los cuadros clínicos. Y el estado inmune del paciente, si es un paciente inmunocompetente o inmunocomprometido. Las bacterias anaerobias, cuando aparecen, es una invasión de los linfáticos desde un foco periodontal y se sospechan, como ya dijimos, si existe una enfermedad periodontal. Siguiente. Las manifestaciones clínicas orientadas a las bacterianas agudas, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, los principales agentes. La literatura dice que hasta un 90% son los causantes en la edad pediátrica de las linfadenopatías cervicales unilaterales, mayor frecuencia de 1 a 4 años de edad, y usualmente son nódulos de 2 a 6 centímetros que podemos presentar y frecuentemente se asocian a una celulitis muy importante que es característico de estas dos bacterias y del 25 al 33% se vuelven fluctuantes. La característica con Staphylococcus aureus es que tiene una progresión rápida y pueden llegar a supurar de manera rápida. Algunas series dicen que es el causante hasta el 80% de las linfadenitis cervicales unilaterales y sin antibioticoterapia el 85% de los nódulos va a presentar supuración. Siguiente. ¿Cuáles son los signos de peligro? Lo que debemos de vigilar. En estos casos, si hay disfagia significativa, esto también nos orienta más en los casos que tenemos obstrucción de la vía aérea, intolerancia a los líquidos o a fármacos por vía oral, que no mejoró en un manejo inicial de tratamiento empírico y donde no hay un diagnóstico incierto. También recordar que una de las presentaciones en la enfermedad pediátrica es la enfermedad de Kawasaki. Si sospechamos, también debemos de hacer mayores estudios. En los casos de fiebre elevada en lactantes, edad menor de 3 meses y un entorno familiar que no garantiza los cuidados o seguimientos necesarios, que es algo que nos podemos encontrar mucho en nuestro medio. Siguiente. Depende de los síntomas, el manejo inicial. Si son síntomas mínimos, pues podemos tener, por ejemplo, si son bilaterales, posterior a un cuadro respiratorio de pequeño tamaño, podemos darle observación, manejo ambulatorio, dejarle un control al paciente. Si ya son síntomas moderados, por ejemplo, que se acompaña de fiebre, calor local, una adenopatía dolorosa,
Si el paciente se encuentra febril y agudamente enfermo, tomar hemocultivo, ya que el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes tienen buena tasa de poderlos aislar en hemocultivo. Un cultivo de las lesiones. Si hay un drenaje espontáneo, se puede enviar también esto para muestra. Sin embargo, que nos salga un Streptococcus pyogenes también puede significar que esté colonizando la piel. Hay que tomar y analizar cada caso. Se puede realizar una aspiración con aguja, incluso en pacientes que no haya una fluctuación muy clara o en los pacientes donde no hay un drenaje espontáneo. Y esto lo debemos de mandar al laboratorio, solicitar una tinción de gramo, un cultivo bacteriano aerobio y anaerobio, dependiendo de la edad del paciente, y un test de susceptibilidad antibiótica. El procedimiento nos da un aislamiento microbiológico del 60 al 80% de los casos, y si el paciente pues no tiene ninguno de los datos del alarma que mencionamos, puede ser un manejo ambulatorio, antibiótico oral y dejarle un seguimiento pronto. Siguiente. Si ya son síntomas graves, pacientes agudamente enfermos, fiebre, ganglio fluctuante, celulitis concomitante, datos de sepsis, hemocultivar, drenaje del nódulo linfático fluctuante, que es las recomendaciones que mencionaba la doctora. Se prefiere una incisión y drenaje frente a aspiración con aguja, debido a que puede coleccionarse nuevamente el pus en la lesión y continuar con el proceso inflamatorio. Los fluidos drenados de los abscesos se deben de enviar igual a tinción de Gram, cultivos bacterianos, test de susceptibilidad. La ultrasonografía es el test de elección para masas unilaterales agudas en niños febriles, pero con una localización superficial. Cuando tenemos ya una localización profunda, se prefiere la tomografía computarizada con contraste, debido a que es la que tenemos más accesible en la mayoría bueno, en la literatura refieren más accesible. Aquí en el hospital, pues, Hospital Blue se puede realizar. Y se deben tomar velocidad de eritrosedimentación y proteína C reactiva para el monitoreo de la evolución, no para decidir un manejo, solo es para el monitoreo. Siguiente. Los criterios de hospitalización, algunas recomendaciones son un entorno familiar con riesgo social, intolerancia a los líquidos o medicación por vía oral, afección del estado general, fiebre elevada en lactantes mayor de 39 grados, lactante menor de 3 meses, sabemos que es un grupo muy vulnerable, y pobre respuesta al tratamiento empírico por vía oral en 48 a 72 horas. Siguiente. Se recomienda una terapia antibiótica de 10 a 14 días de terapia total. Se puede hacer en tanto endovenoso como oral. La cobertura que se debe garantizar siempre es para el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes. La cobertura frente a anaerobios debe iniciarse en los casos de niños con enfermedad periodontal o pobre higiene oral. Y el ajuste de la terapia antibiótica según el aislamiento microbiológico y test de susceptibilidad, que por eso es muy importante mandar una muestra para cultivo. Se espera respuesta clínica en los cuadros no complicados de 48 a 72 horas. Siguiente. ¿Cuáles son los antibióticos que están descritos? Si podemos ver en el área de espectro, hablamos del Staphylococcus aureus meticilino sensible, el Streptococcus grupo A o Piógenes, y por ejemplo amoxicilina con ácido clavulánico es ideal, da una cobertura tanto para los Staphylococcus aureus sensibles, el Streptococcus Piógenes y anaerobios de la cavidad oral. Cefadroxila, una cefalosporina de primera generación, nos da cobertura para Staphylococcus aureus y Piógenes. La ventaja de clindamicina es de que también puede ser activa frente a algunos Staphylococcus aureus meticilinos resistentes que son adquiridos en la comunidad y nos da una cobertura anaerobios orales. El inconveniente es que la disponibilidad de la suspensión, creo que ya no está disponible en el país. Y de ahí tenemos, por ejemplo, trimetoprim sulfametoxazol, que es activo frente a Staphylococcus aureus, meticilino sensible, meticilino resistente, en el caso de Bartonella henselae, pero no es activo frente al Streptococcus pyogenes, entonces no se recomienda como una terapia empírica en los niños con una linfadenopatía de presunto origen bacteriano. Luego, para los casos graves, tenemos, por ejemplo, terapia endovenosa puede ser con ampicilina sulbactam, un espectro parecido a la amoxicilina ácido clavulánico, cefazolina, oxacilina, que ahí es activo frente al Staphylococcus aureus meticilino sensible, el Streptococcus piógenes, que serían los principales agentes,
Y los casos donde se puede iniciar, por ejemplo, vancomicina, es cuando ya se presentan, por ejemplo, Staphylococcus aureus resistentes a clindamicina y ya en los casos de obtener un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Esto, los antibióticos que se pueden utilizar van a variar dependiendo de la instancia clínica, pero nunca olvidar la cobertura frente a estos dos agentes, ya que son los principales responsables. Siguiente. Se puede dar un cambio a terapia oral, por ejemplo, cuando hay un curso clínico del paciente favorable, resolución de la fiebre, disminución del dolor, disminución del edema y del eritema, mejoría de la velocidad de eritrosedimentación, o sea, disminución del tiempo, la proteína C reactiva va en tendencia a la disminución si se midieron previamente. Si los tomamos a posterior, ya no tienen un valor clínico. Y la disponibilidad de un equivalente oral según la sensibilidad del antibiograma. Por ejemplo, si nos sale un Staphylococcus aureus meticilino resistente, que le iniciamos tratamiento con vancomicina y no hay ninguna equivalente bioral porque es resistente a clindamicina, por ejemplo, vamos a tener que continuar la terapia endovenosa de 10 a 14 días según la evolución clínica. Siguiente. Las complicaciones que son poco frecuentes con un tratamiento antimicrobiano efectivo que se inicia de manera adecuada, pues se describen el absceso mediastinal, pericarditis purulenta, trombosis de la vena yugular interna, émbolos sépticos diseminados y la progresión rápida o falla en la terapia en el tratamiento de una adenitis debido a Staph aureus o Streptococcus piógenes puede resultar en celulitis, bacteriemia, sepsis y síntomas relacionados a toxinas que si bien en el caso que se presentó podemos tener una enfermedad mediada por toxinas que nos podría explicar la inestabilidad hemodinámica, el cuadro de gravedad, la falta de respuesta, la progresión rápida. Y puede ocurrir como de manera posterior, glomerulonefritis aguda postestreptocócica en los casos causados por piógenes. Muy bien.